Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame, enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Continuamos con estos relatos de los libros históricos que nos ayudan también a ir descubriendo cómo Dios, en medio de estos acontecimientos, nos transmite un mensaje de salvación. Los invito para que con la oración y con el canto nos dispongamos para vivir esta lección divina, este momento de oración ante la palabra de Dios. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu espíritu me llene de amor, que tu espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed, y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. Entonces el Señor le envió al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo: había 2 hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando, y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su capa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que había llegado de visita. David se enfureció con aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja, por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor, y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías, el hitita,
has tomado por esposa a su mujer, y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas. Por eso, la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías, el hitita. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado. No morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ubicados en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y escuchamos en la narración cómo Dios se va a acercar a David, que ha pecado, y que ha pecado gravemente. Y el primer punto de la reflexión que yo quisiera compartir con ustedes precisamente es cómo Dios siempre busca al que ha pecado, cómo Dios va como la oveja perdida a buscar a la que se perdió del redil, cómo Dios va en busca, como la mujer en la parábola, a encontrar la dracma que se le ha perdido. Por eso se llama así nuestro canal. La dracma que se ha perdido es Dios quien la busca. Y esa dracma soy yo, eres tú. Lo ha sido el propio David, que ha pecado. Y Dios envía al profeta Samuel a buscar al pecador, porque lo que quiere es que ese corazón reconozca su pecado y regrese al camino del Señor. Él siempre va a dar el paso hacia adelante para buscar aún así al rostro, a la mirada, al corazón del que ha pecado y se ha alejado de su camino. Es simbólico cómo el profeta Samuel cuenta a David cómo ha robado aquel rey poderoso que todo lo tenía, la única oveja que tenía aquel pastor. Porque esta parábola hará ver la reacción de David ante la injusticia. Y su reacción es que muera el pecador. ¿Cuál es la reacción de Dios con David? ¿Y cuál es la reacción de David ante aquella parábola que se le ha contado? Mientras que David busca la muerte del que ha pecado, Dios busca la misericordia ofrecida a aquel pecador. No para que muera, sino para que, reconociendo su pecado, vuelva a la vida. Por eso Dios va a mostrar esa infinita misericordia. El profeta le dirá al final: ese hombre que ha robado esa oveja eres tú. Porque la misericordia de Dios nos hace mirarnos a nosotros mismos como en un espejo. Nos hace mirar nuestras miserias, nuestras infidelidades, nuestras inconsistencias, nuestra distancia ante Dios. Cuando Dios más ha tenido misericordia con nosotros, no es para echarnos en cara lo que hemos hecho. Sin embargo, su misericordia nos coloca de frente a nosotros mismos y nos hace ver lo mal agradecidos que hemos sido, lo pecadores en lo que nos hemos convertido y la distancia que hemos puesto de nuestro corazón con el Señor. La consecuencia de mirar la misericordia de Dios son las palabras que David expresa: he pecado contra el Señor, he pecado contra aquellos que tenía a mi alrededor, he pecado en ir en contra de lo que Dios me pide, he pecado al robar y al matar, he pecado al ocultar, al mentir, al querer guardar mi nombre. El Señor borra tu pecado, será la respuesta del profeta, porque vale la pena postrarse ante el Señor y entonces reconocer la misericordia de nuestro Dios. Inclusive el mismo Salmo 50 de nuestra Biblia expresará aquella hermosísima oración de David: he pecado, Señor, ya no merezco toda tu gracia y tu misericordia. Pero el Señor le responderá con gracia y con misericordia, anunciando así lo que en el Evangelio de manera plena Jesús nos contará en la parábola del Hijo Pródigo, cómo el Padre espera con los brazos abiertos al Hijo arrepentido, pero su corazón, el del Padre, estaba en busca de ese Hijo que se había perdido, tal como Dios va en busca del rey David para reconciliarlo con él. La verdad es que este es un texto hermosísimo
donde contemplamos la misericordia de Dios, pero también donde nos damos cuenta de a veces la miseria de nuestras respuestas delante del amor de Dios. Hoy estamos llamados a releer este texto una y otra vez, a preguntarnos en la oración qué quiere el Señor de mí, a darme cuenta cómo también la misericordia de Dios a mí me hace verme como en un espejo. Por eso yo quisiera invitarlos que con las siguientes preguntas nos diéramos la posibilidad de la meditación y de un momento de oración, sea de manera personal o de modo comunitario, para seguir profundizando en esta llamada que el Señor nos hace a través de su palabra el día de hoy. ¿En qué momentos de mi vida he experimentado la misericordia de Dios? ¿Sé reconocer mi pecado delante de Dios con arrepentimiento sincero? ¿Reacciono como David ante el pecado o falla de los demás? ¿Qué otras enseñanzas me deja hoy la palabra de Dios? Así pues, los invito a que a través de la meditación de esta palabra y de la oración profundicemos en el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. También los invito para que puedan, en el momento de su oración, recurrir al Salmo 50 y orarlo con toda humildad delante de nuestro Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones para todos. Yo soy el Padre José Carmen y recuerda, tú eres dracma, yo soy dracma y todos somos dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.